pero la idea es que les platique pues un poco de qué va la, la nota que o el reportaje que publicamos el día de hoy que se llama La estafa detrás de la estafa. Si quieren ahorita que seamos como 100 ya nos arrancamos. Si quieren dejar alguna duda o lo que les interese, eh, que les responda. No sé si ya leyeron el reportaje o no. Si no, los invito a que lo hagan. Pero bueno, eh, ya vemos 55 personas. Entonces, ahorita que seamos 60, ya comenzamos. Igual le voy a pedir a Jaime que me ayude a compartir el link del reportaje para quien no lo haya leído. Entonces, igual aquí abajo del tweet donde estamos haciendo esta transmisión, pues pueden entrar y pueden checar pues ya los detalles, ¿no? Ya somos 60 y tantos, entonces, pues yo no sé si se acuerdan de la estafa maestra, ¿no? La estafa maestra fue pues un reportaje que se publicó hace algunos años en una investigación que de manera conjunta hizo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político. Importante subrayar eso porque ya se ha señalado mucho o creo que a muchos ya se les olvidó, que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hacía reportajes desde el sexenio de Peña Nieto, ¿no? O sea, desde esa fecha se vienen publicando estos temas de corrupción. Entonces, bueno, eso que se llamó la estafa maestra, solo como un poco de contexto, pues fue una tranza, megatranzota, que en realidad descubrió la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación es esa institución que hay en México, que depende del Congreso y que se dedica a investigar básicamente pues cómo se gasta el dinero público. Entonces, resulta que desde el 2012, igual desde un poco antes, la auditoría se comenzó a dar cuenta de que muchas dependencias del gobierno federal contrataban cosas sin hacer licitaciones, o sea, ni hacer estos concursos de a ver quién da la mejor calidad y el mejor precio. Sino se los daban los contratos directamente a universidades. ¿Por qué? Porque la ley contempla que pues si quieres o si quieren hacer un convenio con una institución pública como es una universidad, pues se supone que el dinero se va a quedar, pues ahora sí que en casa, ¿no? O sea, en el Estado, y pues una universidad pública es una institución sin fines de lucro. Entonces, pues si lo vas a dejar en la cancha del Estado o de alguna institución pública, pueden ser también, hay algunos organismos estatales de comunicación. Entonces, si se va a quedar ahí, pues órale va. Con que esta universidad o este órgano se comprometa a hacer el servicio, pues con eso vamos a dar permiso de que no haya una licitación. Bueno, pero la auditoría se empezó a dar cuenta de que usaban esta idea de darle los contratos a universidades, pues más bien para robarse dinero, ¿no? Empezaron a denunciar que muchas dependencias en el gobierno de Peña Nieto, porque sí, hubo un gobierno de Peña Nieto que ya suena muy lejano y que fue muy poco comentado en esta sección, yo diría, que en el gobierno de Peña daban muchos contratos, digamos, ¿no? O muchos convenios con universidades que casualmente no hacían el servicio, ¿no? Más bien le daban el dinero a las universidades y estas de una manera muy extraña le daban el dinero luego a otras empresas. O sea, la universidad en lugar de hacer el servicio, le entregaba el dinero a otras compañías y supuestamente esas compañías hacían el servicio, ¿no? En realidad no hacían nada, muchas eran empresas fantasma y pues terminaban, pues, quién sabe dónde terminaba la lana, ¿no? Y luego, cuando comenzó a haber auditorías, porque le empezaron a decir al gobierno, oye, estos convenios están muy raros, las dependencias comenzaron a entregar, pues, supuestas comprobaciones de lo que hacían, pero patito. O sea, eran
como que se bajaban unos informes de internet y decían, no, auditoría, aquí está la explicación, los comprobantes de que sí hice tal cosa, ¿no? Y resultó que pues luego los auditores se daban cuenta que pues las fotos de tal evento eran fotos de otro evento, o que los informes que supuestamente se habían hecho con ese servicio pues en realidad eran informes bajados de internet o de otros contratos ya viejos, ¿no? Bueno, a eso se le llamó la estafa maestra. Las auditorías comenzaron a detectar que esto pasaba un montón, particularmente en la entonces Sedesol y en la Sedatu, justo en el periodo en que el equipo de la entonces secretaria Rosario Robles se movió primero en la Sedesol, ahí ocurrió, y luego se fueron a la Sedatu y ahí siguió ocurriendo, ¿no? Y hubo una investigación de Mexicanos contra la corrupción animal político periodística que lo que hizo fue contar esta historia más allá de lo que decían las auditorías, ¿no? Y se retomó algo que había, una experiencia que habíamos adquirido investigando las empresas, la red de empresas fantasma en Veracruz con Javier Duarte, ¿no? Y se encontraron que sí que eran empresas fantasma. Algunas de estas empresas en realidad eran de abogados que estaban coludidos con esto y bueno, una transota. Entonces, a eso se le llamó la estafa maestra, que en realidad es un sistema porque pasó en otras dependencias, no solo en esas dos. Pero la cosa se centró en la CESOL y la SEDATO. Bueno, ya. Fin del contexto de lo que es la estafa maestra. Había un montón de pruebas, ¿no? Estaban las denuncias de la auditoría, estaban los reportajes periodísticos. Luego en el 2018, Tojil, que es la organización en la que ahora estamos colaborando y que ha dado este seguimiento, ¿no? Tojil es una organización que se dedica pues a representar, digamos, a la sociedad en los casos de corrupción, porque acuérdense que cuando se roban el dinero del erario, ¿no? Las víctimas somos todos, o sea, no sé, cuando ustedes, sí, espero que no, pero le roban una computadora o el coche o lo que sea, bueno, es su coche o su computadora y ustedes son las víctimas. Pero cuando se roban dinero del presupuesto, pues nos están robando a todos, básicamente. Entonces, Tojil surge con la idea de, bueno, la sociedad está metida en mil cosas. ¿Por qué no creamos estas asociaciones que representen a la víctima, que es la sociedad, en los casos de corrupción y litigamos por ellos, ¿no? Entonces, además de implementar otras muchas acciones, ¿no? Entonces, eso es Tojil. Y Tojil en el 2018, junto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que también tenían su equipo de abogados, presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, pues por lo que había pasado en la Sedesol y en la Sedatu, ¿no? Que eran las dependencias donde habían ocurrido una mayor cantidad de estos convenios fraudulentos. Entonces, de ahí se habían presuntamente desviado más de 5,000 millones de pesos. Entonces, súmenle esa denuncia. Luego en el 2019 también la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia, porque la Unidad de Inteligencia Financiera encontró que quien era el oficial mayor de la Sedesol y la Sedato, que es un señor que se llama Emilio Cebadúa, tenía, él y sus hermanos tenían muchísimas operaciones injustificables, o sea, pagos millonarios en casinos, pagos con tarjetas American Express que cuando uno lo suma no daban para lo que había ganado el funcionario. La hermana tenía también pagos millonarios sin haber reportado ningún tipo de actividad profesional ante el SAT. Entonces la UIF dijo, a ver, Emilio Cebadúa es un funcionario clave en el tema de estafa maestra y yo ya le encontré que tiene un montón de operaciones sospechosas. Entonces presentaron también una denuncia en la fiscalía en contra de él. Y también, por cierto, denunciaron a Rosario Robles con la idea de que, bueno, pues ella era su jefa, aunque en realidad a Rosario Robles no le encontraron gran cosa en temas de operaciones bancarias sospechosas. Bueno, eso fue en 2019. Estamos en 2024. ¿Y cómo es posible que no ha pasado nada? ¿No? Esa es, digamos, que es la pregunta con la que nos surgió este trabajo que estamos haciendo porque no hemos terminado, ¿no? Lo que revelamos hoy es alguna muestra de lo que hemos encontrado, pero esperen más noticias de Tojil sobre este tema de la estafa maestra, pero pues un poco con la idea de, oigan, pero pues ya prácticamente se acabó el sexenio y ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué? Y aquí va el primer dato. No hay una sola persona al día de hoy procesada en un juzgado y mucho menos sentenciada por peculado y por enriquecimiento ilícito. O sea,
no hay nadie acusado de haberse quedado con la lana de la estafa maestra, así de simple. ¿Qué sí hubo? Pues en su momento, ya lo saben, una acusación en contra de Rosario Robles, pero más bien por omisiones, que es que no hizo nada para impedir el fraude, ¿no? Y pues eso se terminó cayendo, por cierto. Y luego un montón de acusaciones en contra de funcionarios de mediano o bajo nivel, pero por un asunto de ejercicio ilícito del servicio público. O sea, básicamente como por, tú firmaste un convenio con una universidad o firmaste los anexos o lo que sea, pero resulta que esa universidad no hizo la chamba, entonces aquí hubo una irregularidad casi que administrativa y pues entonces estás acusado de esto. Pero no acusados de quedarse con la lana, o sea, insisto, no hay nadie acusado de haberse, de quién se robó el dinero de la estafa maestra. Entonces, vamos llegando al asunto. Revisamos el expediente. Tuvimos acceso como parte de esta investigación a miles y miles de páginas de la carpeta de investigación de la Fiscalía. De varias carpetas, porque son varias las que hay por la estafa maestra. Y lo que nos encontramos es, de entrada, que sí hay muy buena información en esa carpeta de investigación. Están todo lo que ya narré, las auditorías, la denuncia de la UIF, incluso lo que en su momento se publicó en los reportajes. Pero ¿saben qué también está? En mayo del 2019 hubo 5 o 6 funcionarios que se acercaron a la Fiscalía General de la República a declarar buscando ser testigos colaboradores. Estos funcionarios se habían dado cuenta que ellos estaban acusados porque en las auditorías a ellos los señalaron de ser responsables, pero ellos dijeron, no, a ver, nosotros no nos quedamos con lana, pero sí reconocieron que habían participado y habían visto cosas, ¿no? Entonces se acercan a la fiscalía y todos emiten una serie de declaraciones. Y parte de lo que estamos platicando y lo que pueden consultar en el reportaje que publicamos es que estas declaraciones que dieron estos funcionarios buscando ser testigos colaboradores tienen muchísima información. O sea, no son como la declaración tipo Emilio Lozoya que digo, o sea, se inventó una historia fantástica, pero ¿dónde están las pruebas de eso? No, aquí hay una relación detallada con fechas precisas de cómo Emilio se evadúa y a él se le señala de ser el líder de una estructura que se dedicó a saquear los recursos públicos. Así está narrado. No solo eso, se da una lista como de 15 personas entre funcionarios y particulares que se coludieron para fabricar los convenios que luego se firmaron con las universidades para convencer a los rectores, ¿no? Para presionar a otros funcionarios que estaban fuera del círculo de confianza, digamos, a que firmaran los convenios, porque pues nada tontos, no lo iban a firmar ellos, ¿no? Y cuando no querían, tenían incluso un domicilio donde se dedicaban a falsificar las firmas. Y narran que funcionaria estaba a cargo de eso. Dan incluso direcciones de otros domicilios donde se fabricaban los comprobantes de los servicios, porque ya les dije que hacían servicios falsos. Incluso cómo se falseaban respuestas a la auditoría, simulando que eran las respuestas de los órganos de la CEDESOL y de la SEDATU que supuestamente firmaban los convenios. Porque acuérdense que la idea era, si ya falsificaban las firmas, que los de las firmas falsificadas no se dieran cuenta. Entonces, estos testigos narraron toda una gran estructura delictiva liderada por Emilio se Evadúa. E insisto, dan direcciones, dan fechas, hay copias de mensajes de WhatsApp, ¿no? Correos electrónicos, en fin, una información súper vasta, y además ellos se comprometieron a dar pues mayor información. Pero ¿qué pasó con todo eso, no? ¿Por qué de pronto pues esa información se quedó ahí estancada? ¿Y por qué, habiendo todo esto, no hay una acusación en contra de Emilio Cebadúa y todo eso? Y entonces nos pusimos a investigar. Y descubrimos varias cosas, ¿no? Me voy a ir primero por el tema de estos funcionarios que les estoy platicando, ¿no? Porque tiene que ver esto con el audio, la grabación que dimos el día de hoy, que ha sido tan comentada, ¿no?
de una llamada entre un abogado y una fiscal de las que lleva el tema de la estafa maestra, ¿no? Yo busqué a las personas que colaboraron. Algunas están en la cárcel, porque algunas terminaron siendo procesadas, no les cumplieron. O sea, muchos de estos testigos que se acerca o funcionarios que se acercaron a ser testigo colaborador, los terminaron ellos metiendo a la cárcel. Y a quien denunciaron, ese ha estado muy campante, ¿no? Bueno, hablé con ellos y entonces me dijeron que pues luego de que, o sea, a partir, que la cosa había empezado muy bien, pero que en junio del 2019, luego de que llegó el que era mano derecha de Alejandro Gertz Manero, y digo era porque ya se murió, no Gertz, sino el que era su mano derecha, Juan Ramos, pues lo que era una cosa de un esquema de colaboración empezó a ser prácticamente un esquema de extorsión. O sea, me dijeron, Arturo, no nos pidieron información, ya no nos pidieron los datos y ya no supimos nada. Y de pronto resulta que ya iban en nuestra contra, nos abrieron procesos, algunos los terminaron acusando de delincuencia organizada, o sea, en lo increíble, ¿no? Y luego, pues, a nuestro abogado, los fiscales, le comenzaron a decir, oye, pues ya te ayudamos, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para cerrar esto? ¿Dónde está el agradecimiento? O sea, algo que no había sido así en un inicio, porque el abogado con el que hablé de estas personas fue muy enfático en decirme que así no era la cosa en un inicio. O sea, él estaba más bien como indignado de que no le hubieran cantado de la fiscalía cómo era la cosa desde un inicio. Digo, a mí me escandalizaba que se lo hubieran dicho desde el principio, ¿no? Pero bueno, pues por lo visto aquí esto pasa un montón de veces, solo que pocas veces tenemos una prueba de la contundencia que hoy mostramos, ¿no? Pero bueno, el abogado me decía, de un inicio me dijeron que la cosa iba a ser pues nada más legal y que a la fiscalía lo que le interesaba era la información, y era muy buena información porque la fiscalía no tenía ni la más remota idea de cómo era el modus operandi más que las denuncias de la auditoría, ¿no? Y estos funcionarios llegaron a dar direcciones y un montón de datos. Pero luego de pronto, ya avanzado el 2019, empiezan a pedirnos lana, ¿no? Y pues a mí me dice el abogado, yo empecé a tener mucha pena con estos funcionarios porque yo no les dije que la cosa era así desde un inicio. Supuestamente la cosa era solamente información y ya, y de pronto resulta que tenían que dar dinero. Entonces, bueno, pues el abogado dice, pues yo cumplí con transmitirles esa opción. Estos funcionarios, al ser algunos de mediano nivel en el mejor de los casos, pues tampoco es que crean que tenían mucha lana. De hecho, yo fui a ver algunos de ellos. Algunas de ellos, por ejemplo, viven en Ecatepec, en una zona súper humilde. O sea, no son personas ricas, ni son ellos los que se robaron el dinero de la estafa maestra. Tuvieron que hacer vaquita con su familia, tuvieron que vender cosas para juntar la lana que había que darle a los fiscales, ¿no? Pero me dice el abogado, pero pues no nos cumplieron eso. No solo no nos lo cumplieron, luego nos pidieron más dinero, siguieron las extorsiones porque empezaron a pedirnos dinero para que los procesos se cayeran. Y ahí llegamos al audio que el día de hoy mostramos, ¿no? Es un audio de 8 minutos que espero que si no lo han escuchado lo hagan después de esto. Es una llamada entre este abogado, recuerden, el abogado de estos exfuncionarios que en su momento denunciaron cómo era el mecanismo de la estafa maestra, pero no fueron contra los verdaderos culpables, sino se los terminaron pues jodiendo a ellos, ¿no? Es una llamada entre el abogado de estas personas y una de las fiscales. La fiscal se llama Erika Canuto, que es pues una de las integrantes de un equipo pues de 4 fiscales que estaban a cargo del caso de la estafa maestra, ¿no? De investigar el caso de estafa maestra, y ella, porque tenemos los documentos, ella fue la responsable. Acá están varias de las declaraciones que tenemos, ¿no? Esta fiscal Erika Canuto, aquí está su nombre, porque digo, pues luego de escuchar el audio y de la información que nos dieron, ¿no? Porque además con la autorización de una de las víctimas es que el abogado dice, tenemos muchas pruebas de esas extorsiones. Muchos de mis clientes no las quieren dar porque temen por sus vidas, porque temen represalias, pero hay uno que sí dijo, yo no tengo problema en que esto se sepa, ¿no? Y con esa autorización es que nos proporciona el audio que estamos hoy publicando, ¿no? Entonces, pero pues evidentemente verificamos, bueno, esa fiscal existe, porque además en el audio la fiscal da los nombres de 2 auditores. Esas personas existen y en efecto encontramos que esta fiscal Erika Canuto Fonseca fue la responsable justamente de participar en varias diligencias de la estafa maestra, pero entre ellas
la responsable de entrevistar, tomarle declaración a todos los auditores que denunciaron y detectaron las anomalías de la estafa. Lo hizo entre octubre y diciembre del 2019. ¿Por qué este dato es importante? Porque en el audio que nos pasaron y que publicamos hoy, la fiscal le plantea al abogado le hace una propuesta, ¿no? Le dice, oye, ya es una propuesta que supuestamente va a beneficiar a algunos de los procesados, ¿no? Que ya están con los procesos abiertos, algunos en la cárcel, otros libres, ¿no? Pero que están a punto ya de llegar a la fase de juicio. Están todavía en esta parte que se llama investigación complementaria, que no nos vamos a meter ahorita esos choros, pero básicamente es cuando te abren un proceso todavía hay unos meses de investigación para reunir las pruebas con las que ya te vas a ir a un juicio. Entonces, en la llamada, esta llamada ocurre antes de que se cierre ese periodo de investigación complementaria a las puertas de ir a juicio. Y la fiscal le dice a este abogado, oye, te tengo una propuesta. Fíjate que ya hablé con dos auditores, fulanito y fulanita, que son los que encontramos sus declaraciones aquí, ¿no? Es Juan Martínez Díaz y María del Carmen Argüello, ¿no? Estos son las personas con las que la fiscal le dice al abogado que ya habló con estos dos auditores y que están dispuestos, le dice la fiscal, están dispuestos a pues decir que los servicios sí se realizaron, ¿no? Que todo se cumplió perfectamente, que no hay ningún problema. Sin tanto choro, dice la fiscal, van a decirlo así, ya me está diciendo Jaime que ya está el audio abajo de la transmisión, que bueno, para que lo puedan escuchar y yo no se los tenga que contar todo. Pero bueno, básicamente le dice, estos auditores van a decir que sí, que los servicios sí se hicieron. Pero además voy a traer a otro funcionario de la propia fiscalía, de algo que se llama Centro de Información CENAPI, a que ratifique que los servicios sí se hicieron. O sea, tal vez hubo anomalías administrativas, pero se cumplió el objeto del convenio. Y entonces, pues eso te va a convenir a ti. Dice la fiscal, a mí no me conviene, a mí me va a matar el caso, abogado, pero pues a ti te va a convenir muchísimo. O sea, démonos cuenta de lo que está planteando. O sea, la fiscal está planteando sabotear su propio caso, ¿no? Incluso dice, bueno, ya si esto termina en un tema administrativo, pues ya es bronca del juez, ¿no? O sea, yo ya a mí ya vincular, o sea, para que luego cuando les digan, no, oigan, es que los jueces y la reforma judicial, no, pues podemos poner a 1000 jueces los que queramos, ¿no? Es más, a puros jueces del pueblo, como les gustan decirles ahora, pero pues si en la fiscalía hacen estas tranzas, pues así como, ¿no? Entonces, pero ahí llegamos al meollo del asunto, la fiscal le dice, pero pues hoy pues los auditores no lo van a decir así, porque sí, ¿verdad? Y ahí empieza esta parte de a cuánto le va a tocar a los fiscales, ¿no? A los auditores, perdón, la fiscal le dice, abogado, yo ya me puse de acuerdo con ellos, ¿no? O sea, ya, por eso no te preocupes. Yo creo hay que darles ya 2 y 2, ¿no? Que luego eso, conforme avance el audio, queda claro que hablan de 200,000 y 200,000 pesos a cada uno. De los que están aquí en esta declaración, en estos documentos, incluso acá están sus credenciales, ¿no? Y ellos van a decir que sí están los servicios. Y luego dice la fiscal, y yo creo que el del CENAPI, que es el que va a venir a reforzar la idea de que todo está perfecto, a ese hay que darle como 150,000. Y pues a ti te conviene, abogado. Y el abogado, no, pues sí, no, pues sí, claro, no, pero, oiga, ya, ¿y a usted de a cuánto? ¿A usted cuánto hay que darle? ¿No? Y la fiscal dice ahí, no, pues ya cómo va a ser la cosa, ¿no? Al final terminan diciendo, pues, la fiscal dice, no, pues tú dime de cómo está, tú conoces a tu gente, ¿no? Al final terminan el abogado diciéndole que, pues, que con 5, o sea, 500,000, medio millón de pesos, ¿no? Pero aparte de lo de los auditores, porque además la fiscal se preocupa en aclarar que, ok, pero hay lo de los auditores, lo del CENAPI y luego lo otro, ¿no? Y el abogado le dice, sí, que no sé qué. De entrada, fíjense, ¿no? Cómo se hace justicia en México en un caso tan relevante como ¿no? Pero ahora, en ese audio, cuando están hablando de las negociaciones o haciendo este tipo de negociación, el abogado dice, oye, Lick, pero acuérdate que, pues es que yo ya antes, pues
por los criterios de oportunidad, ¿no? O sea, esto de buscar ser testigo colaborador se le llama criterio de oportunidad, ¿no? Entonces le dice, acuérdate que yo ya di 300 y 400 por cada criterio de oportunidad. ¿Y qué creen? Ni me cumplieron, ¿no? Porque acuérdense que estamos hablando de que estas personas las terminaron procesando igual, ¿no? Entonces dice, y ni me cumplieron. Y la fiscal, fíjate, la fiscal dice, sí, ya sé, sí, ya sé. Lo dice 3 veces. O sea, el audio nos prueba 2 cosas. La negociación, pero además, pues que sí ocurría esta situación y que sí se habían hecho pagos, ¿no? Entonces, miren, varios abogados me han escrito a lo largo del día y me han dicho, Arturo, digo, ahora porque alguien se atreve a compartir una grabación de eso y decirlo, pero esto pasa todo el tiempo. Prácticamente, y eso es de mis asombros, no sé si estarán de acuerdo conmigo, a mí me indignó escuchar eso, ¿no? Y más me indigna que esté tan normalizado y que algunos abogados y funcionarios lo vean como una cosa tan normal, ¿no? Pero bueno, pues así es, dicen ellos que así es y que ellos tienen que darle todas las opciones a sus clientes, ¿verdad? Entonces, pero oigan, en un tema como el de la estafa maestra, por Dios, o sea, ¿cómo esto ocurre así? Y luego, pues, además, ¿cómo se negocia sabotear los propios casos? Ahora, fíjense de qué nivel estamos hablando. Estamos hablando de los testigos colaboradores, o sea, de los funcionarios de medio pelo, del nivel más, el último nivel de la cadena, ¿no? Imagínense ustedes cuánto habrán dado los principales operadores para ni siquiera ser procesados. Y con esto llego a la segunda parte, ya para no aburrirlos con todo este choro. Pudimos hablar con un integrante o exintegrante del equipo de Emilio Cebadúa. De los que aparecen en el organigrama, porque déjenme decirles que además, a partir, miren, acá hay este organigrama, ¿no? Que ni siquiera traten de verlo acá, está en el reportaje, ¿no? De los del equipo de Emilio Cebadúa, uno de ellos habló con nosotros, evidentemente estamos protegiendo su identidad, también por seguridad de él, ¿no? Y nos narró muchas cosas, muchas no las estamos dando a conocer en este momento, serán motivo de algún trabajo y un informe que presentaremos posteriormente, pero pues sí nos platicó, él fue pues una de las personas súper cercanas a Cebadúa desde que estaban en Sedato y luego en los años posteriores, hasta el año 2020, ¿no? Y pues esta persona nos platicó pues básicamente cómo durante varios años pues trabajaron para que Emilio Cebadúa, entre varias cosas, ¿no? Pues estuviera protegido por las autoridades. Y él nos dio la narración de cómo, es más, él fue el encargado de presentar a los abogados de Cebadúa con Juan Ramos López. ¿Quién es Juan Ramos López? La mano derecha del fiscal Garzmanero, el que era el subprocurador, el que asumió este cargo en junio del 2019, el que asumió el control de las investigaciones de la estafa maestra y que a partir de ese momento, lo que ya platicamos, todo empezó a descomponerse, ¿no? Este testigo yo lo presenté con los abogados de el doctor, como le dicen a Emilio Cebadúa, el doctor. Yo lo presenté con los abogados del doctor. Y pues a partir de ahí, me dice, empezaron pues esta historia de sobornos, ¿no? Había unas reuniones en Tennyson 125. Tennyson 125 es la que siempre ha sido desde hace muchos años la oficina de Cebadúa. Pero esa casa está conectada con otra, justo que es Eugenio Sue 98, que es de la otra calle. Hagan de cuenta que este es Tennyson, este es Eugenio Sue, aquí está la oficina y aquí está la casa. Una casa que, por cierto, nos dice este testigo, pero eso, insisto, será una cosa que abundaremos después, se compró con recursos de la estafa maestra y ambas casas se conectan. Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? Que tú podías entrar por aquí, salir por acá, y además a altas horas de la noche, pues nadie se daba mucha cuenta. Y que ahí se entregaban los sobornos a intermediarios de Juan Ramos López, ¿no? El que era el fiscal. Eso dice este testigo, ¿no? Me dice, por supuesto de esto no vas a encontrar grabaciones, Arturo, porque aquí estamos hablando de otro nivel. Pero ¿qué sí vas a encontrar? La huella documental de las ventajas que obtuvo Emilio Cebadúa.
Y en efecto, y eso les invito a que lo revisen. Las fechas y los documentos nos dejan ver que Emilio Cebadúa y sus abogados obtuvieron información clave que les filtraron desde la propia fiscalía para ir tramitando suspensiones, ir tramitando recursos, y al final de cuentas ir a hacer una declaración ya en 2020 avanzada Emilio Cebadúa, con una historia de la que no aportó ninguna pruebas, pero con eso se fue protegiendo de que no lo alcanzara el tema de la estafa maestra, ¿no? Entonces hay una evidencia muy clara de cómo Cebadúa, incluso muchísimo mejor que Rosario Robles, porque acuérdense que cuando acusan a Rosario Robles, en realidad ella estaba de viaje, ¿no? Se tuvo que regresar de un viaje, no sabía nada, pero el que sí sabía todo era Emilio Cebadúa, y está protegido con una suspensión desde mucho tiempo antes, muchas semanas antes, ¿no? Pero fue adivinando, que en realidad no adivinó nada porque le avisaron, ¿no? De cómo venían las cosas, tanto en 2019 como luego en 2020, con el caso de crimen organizado y lavado de dinero, y así logró que él y sus hermanos y todo el equipo que están viendo acá, ¿no? Todos sus cómplices, ahí en el corruptómetro.org.tojil pueden encontrar corruptómetro.tojil.org pueden encontrar toda la información de quién era el clan de Cebadúa, pero así se fue protegiendo, ¿no? O sea, están las pruebas documentales de cómo se enteraron hasta del nombre de la agente del Ministerio Público que estaba a cargo de la investigación más avanzada, del número de la unidad, del escritorio donde estaba el expediente, y así tramitaron esto, ¿no? Entonces, y luego, por cierto, no solamente fueron sobornos a funcionarios de la fiscalía, según lo que narra esta persona, sino también a un juez federal en Chiapas, ¿no? Porque resulta que la suspensión que le dieron a Cebadúa en el 2019, pues era una suspensión totalmente improcedente. Básicamente él se quejaba de que, ay, no me han citado, no me han avisado la fiscalía que tiene una investigación en contra mía y no me han citado, y ya para el 2019 ya había jurisprudencias de la corte, una cosa que se llama contradicción de tesis, donde se estableció un criterio de que la fiscalía, ni ninguna fiscalía del país, tiene por qué llamarte a ti a declarar cuando está haciendo una investigación inicial. Ni tú tienes por qué enterarte. En todo caso, si la fiscalía decide ir ante un juez a presentar una imputación, ahí sí te tienen que citar, te van a avisar y ahí sí tienen que darte toda la investigación, no antes. Pero bueno, a este juez le valió un pepino eso y le dio las suspensiones, ¿no? Aunque en realidad la historia que nos narran, y también los invito a que la lean, esa no se les voy a dar el spoiler ahorita, pero léanla, de cómo a ese juez también terminaron sobornándole y enviándole dinero allá a Tapachula, ¿no? Entonces, a grandes rasgos yo les diría que lo que les acabo de platicar aquí es básicamente de qué trata esto que hemos llamado la estafa detrás de la estafa, porque finalmente, pues si nos prometieron una investigación que iba a ir hasta sus últimas consecuencias, en los primeros meses del sexenio el fiscal Gertz Manero dijo: esto es un crimen de Estado, vamos a ir por los reales beneficiarios. La declaración sonaba excelente, y de hecho, como les comentaba al principio, pues si uno ve los primeros meses del 2019, parecía que se iban a eso. Llegaron testigos que dieron muy buena información, pero pues luego la cosa se empezó a descomponer y acabó en estos casos tan patéticos como el del audio que estamos escuchando, de cómo se está saboteando uno de los casos, ¿no? Entonces, pues la investigación de la estafa maestra básicamente resultó ser una estafa, por eso se llama la estafa detrás de la estafa. Pueden encontrar en MX toda la información en el portal de Corruptómetro de Tojil, ¿no? Que además los invito a conocer, por cierto, el proyecto del Corruptómetro, que ya tiene más de 1 año y medio de que lo lanzamos en Tojil y que estamos haciendo constantemente una revisión de casos, ¿no? Monitoreando cada semana los casos de corrupción que se publican en todos los medios y haciendo un registro histórico para ver qué ha pasado con ellos, cuánto dinero supuestamente se malversó en cada caso, en fin, tratando de crear este registro y estos seguimientos. Digo, no les voy a abundar más ahorita, pero chequen el proyecto del Corruptómetro. Pero como parte de este proyecto estamos presentando esta investigación. Además del texto principal, hay muchos textos, hay 3 textos de acompañamiento donde profundizamos en algunas aristas relacionadas con este tema, y seguramente el día de mañana vamos a publicar algún otro, y pues espero que lo puedan revisar. Hasta la fecha no ha habido algún tipo de respuesta, ¿no? de la fiscalía, algún posicionamiento oficial. Estoy revisando
si no lo ha habido, pero no, todavía no lo ha habido. Entonces, bueno, estamos a la espera de eso, a ver qué comentan, ¿no? Si es que dicen algo. Pero insisto, pues ha sido una investigación bastante ardua, y espero que la puedan conocer y la puedan compartir, porque finalmente yo creo que lo que no puede suceder en estos casos es que quedemos en la indiferencia, ¿no? Entonces, si quieren, déjenme cualquier duda que tengan, en los comentarios de esta transmisión. Yo los voy a estar checando ahorita, solo estoy revisando que no se me haya ido nada, y creo que no. Entonces, pues cualquier cosa, dudas que tengan, cualquier tipo de información, pues ahí las vamos a comentando en nuestras redes, ¿no? Y por favor no olviden también seguir las cuentas del Corruptómetro, de Tojil, de MX, ¿no? Para estar al tanto de todo esto. Y pues bueno, vamos a seguir con la investigación, insisto, mañana alguna otra información y en semanas posteriores más evidencias de esto, ¿no? Pero bueno, por ahora, muy buenas noches.